Bueno, mi nombre es Eric Cordero, para los que no me conocen. Estoy contento de estar aquí hoy, como siempre. Y me gustaría contarles una historia, algo que me pasó hace unos meses en el trabajo. Y es que, bueno, ahí me pusieron a dirigir un proyecto que gracias a Dios ya terminó y todo salió muy bien. Pero en ese proceso era la primera vez que lo hacía y me pasó algo muy curioso y que me dejó ahí pensando y se los quería compartir. Resulta que, bueno, nosotros usamos una herramienta web en la que uno crea las tareas y entonces se le asigna a las personas para que cada uno trabaje con las tareas, ¿verdad? Que sea. Y entonces yo era el encargado de hacer las tareas y de asignárselas a quien la iba a trabajar. Y entonces yo me sentaba y decía, ok, bueno, vamos a crear las tareas y las ibas creando, ¿verdad? Y conforme las creaba y las iba asignando, a veces, bueno, trataba de acomodarla a lo que cada persona más o menos tenía más experiencia. Y yo decía, para que vaya más rápido, ¿verdad? Si esta persona sabe de esto, le pongo esa tarea y así pues me aseguro que va a salir bien y que se va a poder hacer rápido. Pero cuando llegaba una tarea de algo que era nuevo y que yo sabía que tal vez no habíamos hecho antes, entonces yo decía, esta tarea está difícil, ¿verdad? Y me quedaba pensando, ¿a quién se la pongo? ¿A quién se la pongo? Y entonces yo decía, es que tiene que hacer esto y le va a tomar tiempo y tiene que ir a buscar a esta persona y preguntar. Y entonces como que me daba lástima ponérsela a alguien, porque yo decía, pobrecito, le va a poner esta tarea que está feísima y luego va a decir, ¿por qué me ponen a mí esta tarea tan fea, verdad? Entonces yo decía, bueno, la voy a agarrar yo. Entonces me la ponía, ¿verdad? Entonces ya pues seguía asignando las tareas. Y luego llegaba otra que tal vez habíamos trabajado, pero ya sabíamos que esa tarea era terrible, que ocupaba un montón de brete, que era complicadísima. Y yo decía, ay, esta tarea también, ¿a quién se la pongo? Y me pasaba lo mismo, yo decía, es que si se la pongo a este, no es que pobrecillo, porque me da lástima poner esa tarea, es que no me gusta, yo sé que no va a querer. Bueno, me la pongo yo también. Entonces yo me la ponía, ¿verdad? Y entonces seguía haciendo eso con las tareas. Y no sé, como que, no sé si soy yo, si a alguien le pasa, pero como que me da lástima. Yo decía, no quiero joderlos, entonces mejor las tareas de las feas las agarro yo para que no sufran. Y había unas tareas que se llamaban TF, que eran las peores de todas. Porque eso se hacía cuando había una bronca grande y que no funcionaba y decían, eso hay que arreglarlo ya porque tenemos que resolverlo y hasta que no se resuelve no se hace otra cosa más que trabajar en eso. Y entonces, cuando llegaban esas tareas, todavía yo me sentía más mal. Yo decía, voy a poner a esta persona a quedarse tarde, tal vez trabajar un fin de semana, y yo voy a estar haciendo nada en mi casa mientras esta persona está trabajando. Y entonces yo me sentía mal. Yo decía, ay, qué mala nota, que a quién se la pongo, a quién se la pongo. Y entonces me la ponía yo otra vez. Y yo decía, es que vea, tiene que hacer la documentación, tiene que hacer el plan de pruebas, tiene que hablar con la gente, tiene que ir a reuniones, tiene que hacer presentaciones, tiene que dar avances todos los días. Es demasiado brete. Bueno, está bien, la voy a agarrar yo, ¿verdad? Y entonces, cuando yo me da cuenta, estaba yo lleno de un montón de tareas y todas las tareas más difíciles. Y yo decía, ¿en qué momento, verdad? Me embarqué. Y aunque esas tareas no eran muy frecuentes, estas que les decía que eran complicadas, salían de vez en cuando, por lo menos salieron dos. Y yo decía, bueno, está bien, yo las voy a agarrar, yo las voy a agarrar. Y cuando yo empezaba a trabajar con las tareas, yo decía, qué tarea más fea. ¿Por qué agarré esta tarea? Y yo decía, ¿por qué, verdad? ¿Por qué? Porque yo no sé, como que me sentía mal. Y decía, bueno, ya que, no queda de otra, la haré yo. Y como yo era el que dirigía, como que sentía esa responsabilidad de que la tenía que hacer yo. Como que si a esta persona se la pongo y tal vez no sale, y yo decía, voy a tal vez quedar mal yo, porque era mi responsabilidad, entonces decía, no, la voy a agarrar yo. Entonces, como les decía, al final me llenaba de un montón de tareas, tenía que hacer más tiempo, y entonces me empezaba a cansar. Y además de eso, tenía que hacer las otras como cosas administrativas, hablar con la gente, y todo el mundo venía a preguntarme, y entonces era un estrés, la verdad. Y entonces, un día, un compañero me dijo, es que las tareas difíciles siempre las agarra usted.
Yo dije, ma, es que a mí me da lástima asignarlas a ustedes. Y me dice, pero es que yo las quiero hacer, porque esas son las tareas más tuanis y en las que uno más aprende. Y entonces de ahí usted las agarra y yo no aprendo. Y yo dije, madre, tiene razón, ¿verdad? Qué curioso. Y tal vez él pudo pensar, este es un egoísta, se quiere dejar toda la gloria para sí mismo o lo que sea. Yo honestamente era porque me da lástima ponérselas, porque yo decía, esto es tan terrible. Pero entonces eso me dejó pensando, porque él me dijo, usted como que me está quitando a mí la oportunidad de yo aprender y se la está dejando usted. Y yo lo que más bien estaba era sufriendo por estar haciendo todas esas cosas. Entonces yo identifiqué que tenía un problema ahí, ¿verdad? Como que no estaba ejerciendo un liderazgo en el grupo que fuera bueno, sino que me estaba sobrecargando yo de un montón de tareas y tal vez yo me dejaba como el conocimiento y la experiencia y el grupo más bien estaba como desequilibrándose, porque hey, tal vez había personas que no hacían tanto y que tampoco estaban aprendiendo porque hacían siempre lo mismo que ya sabían hacer. Y entonces, relacionado a esto, hay una historia en la Biblia que sucede algo similar. Y pues yo aprendí mucho de eso y quiero compartirlos con ustedes, que está en Éxodo 18, del 13 al 26, que ese es el versículo clave de hoy. Dice así: al día siguiente, Moisés ocupó su lugar como juez del pueblo y los israelitas estuvieron de pie ante Moisés desde la mañana hasta la noche. Cuando su suegro vio cómo procedía Moisés con el pueblo, le dijo: ¿pero qué es lo que haces con esta gente? ¿Cómo es que solo tú te sientas mientras todos en este pueblo se quedan de pie ante ti desde la mañana hasta la noche? Es que el pueblo viene a verme para consultar a Dios, contestó Moisés. Cuando tienen algún problema me lo traen a mí para que yo dicte sentencia entre las dos partes. Además les doy a conocer las enseñanzas y las leyes de Dios. No está bien lo que estás haciendo, le respondió su suegro, pues te cansas tú y se cansa la gente que te acompaña. La tarea es demasiado pesada para ti, no la puedes desempeñar tú solo. Oye bien el consejo que voy a darte y que Dios esté contigo. Tú debes presentar al pueblo ante Dios, y presentarle los problemas que ellos tienen. A ellos les debes instruir en las leyes y en las enseñanzas de Dios y darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir. Elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios para que amen la verdad y que aborrezcan las ganancias malavidas. Y nómbralos como oficiales sobre 100, 1000, 100, 50 y 10 personas. Serán ellos los que sirvan como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos y los casos difíciles te los traerán a ti. Eso te aligerará la carga porque te ayudará a llevarla. Si pones esto en práctica y Dios así te lo ordena, podrás aguantar al pueblo. Por su parte, se irán a casa satisfechos. Moisés atendió la voz de su suegro y siguió sus sugerencias. Escogió entre todos los israelitas hombres capaces y los puso al frente de los israelitas como oficiales sobre 1000, 100, 50 y 10 personas. Estos oficiales servían como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos, pero remitiendo a Moisés los casos difíciles. Un poquito largo, pero está muy bueno. Ok, entonces basado en esto, la charla de hoy la titulé Liderando con Sabiduría. Y antes de continuar, vamos a ponerlo en manos de Dios. Bueno, Señor, gracias porque estamos hoy aquí. Gracias porque me permites compartir esta palabra. Te pido que tomes control de todo, que nos ayudes a poder entender lo que abran nuestros ojos, nuestros oídos, para que estemos dispuestos a aprender y que salgamos de aquí diferentes, que podamos poner en práctica todo esto. Que nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces como les decía, la charla se llama Liderando con Sabiduría. Y hoy vamos a estudiar 3 acciones que podemos poner en práctica para justamente eso, liderar con sabiduría. Y si usted ya de una vez pensó, es que yo no soy líder en nada. Bueno, espérese y va a ver que sí lo es, aunque tal vez usted no lo crea.
Entonces, vamos a volver al versículo clave, nada más del 13 al 18, y lo vamos a leer otra vez. Dice, al día siguiente ocupó su lugar como juez del pueblo. Y los israelitas estuvieron de pie ante Moisés desde la mañana hasta la noche, todo el día pasaron ahí. Cuando su suegro vio cómo procedía, Moisés con el pueblo le dijo, ¿qué es lo que estás haciendo con esta gente? ¿Verdad? Él claramente se dio cuenta que había un problema. ¿Cómo es que solo tú te sientas mientras todos en este pueblo se quedan de pie desde la mañana hasta la noche? Es que el pueblo viene a verme para consultar a Dios, le dijo Moisés. Cuando tienen algún problema, me lo traen a mí para que yo dicte sentencia entre las dos partes. Además, les doy a conocer las enseñanzas y las leyes de Dios. Moisés estaba ahí, pues como juez, como decía su nombre. Entonces le dijo, no está bien lo que estás haciendo, le dijo su suegro, pues te cansas tú y se cansa la gente que te acompaña. La tarea es demasiado pesada para ti, no puedes desempeñarla solo. Entonces, para que tal vez entendamos un poco el contexto de lo que está pasando en este momento, esto sucede cuando Dios libera al pueblo de Egipto. Ellos ya cruzan el Mar Rojo, vieron cómo Dios les abre paso. Además, durante todo este camino que ellos van llevando, ven un montón de milagros. Ven, por ejemplo, cuando caía maná del cielo, vieron también a las codornices que llegaban para que ellos se alimentaran. Vieron cuando salió el agua de la roca. También estuvieron cuando se dio la victoria contra los amalecitas, que esa es en la que Moisés tenía que levantar las manos, no sé si se acuerdan, y Aarón y Hur lo estaban ayudando. Entonces ya llevan un proceso, todo el pueblo, han visto un montón de milagros, han visto lo que Moisés ha estado haciendo y lo que Dios ha hecho por ellos. Y entonces yo estoy totalmente seguro que para ese momento toda la gente del pueblo y todo el mundo estaba totalmente convencido de que claramente Moisés tenía pues un rol de liderazgo en el pueblo. Eso yo creo que era indiscutible. Y también creo que todo el mundo tenía claro que Dios estaba con él. Y vean específicamente lo que dice el 15, el Éxodo 18:15. Es que el pueblo viene a verme para consultar a Dios, contestó Moisés. Entonces yo lo que me imagino es que la gente decía, vamos allá donde Moisés, y porque Moisés sí sabe, ¿verdad? Él nos va a ayudar a resolver este problema que tenemos. O como dicen ahora, ¿verdad? Es que a Moisés Dios sí lo escucha, ¿verdad? Jale, y le preguntamos mejor a Moisés para que nos diga qué es lo que tenemos que hacer o cómo resolver este problema. Y es que, como les digo, Moisés era el líder del pueblo en ese momento y fue designado por Dios. No fue escogido por personas, en realidad fue puesto ahí por Dios, y eso es algo muy importante. Y otra cosa que también es muy importante es que por todo lo que ya habían pasado y todo lo que ya había hecho, estas acciones estaban pues respaldando su liderazgo y pues creo yo que le daban a la gente confianza en lo que él hacía. Si veían que lo que él decía y hacía daba resultado, entonces pues obviamente ellos lo iban a seguir con confianza, no simplemente porque él dice ya, que creo que eso es algo muy importante también. Entonces, viendo pues todo lo que había pasado, es muy, muy comprensible que la gente fuera donde estaba Moisés pues para preguntarle cosas o para pedirle ayuda o para que les enseñara. Pero entonces el problema que está sucediendo en ese momento es que la tarea se está haciendo demasiado grande, porque tal vez está yendo mucha gente. Y entonces Moisés no está logrando dar abasto con todo lo que ocupa hacer y con la cantidad de gente que llega a pedirle ayuda. Entonces vean lo que dice el 13, Éxodo 18:13. Dice, al día siguiente Moisés ocupó su lugar como juez del pueblo y los israelitas estuvieron de pie ante Moisés desde la mañana hasta la noche. Entonces, según este versículo, dice que él pasó todo el día en eso, porque estuvo desde la mañana hasta la noche. Y pues tal vez en la Biblia no aclara muy bien si era la primera vez que lo hacía o cuánto tiempo llevaba haciendo eso.
No sabemos si era algo semanal, mensual, ¿verdad? O cómo funcionaba, pero yo sí creo que no era la primera vez. Y por la forma en la que lo dice, al menos a mí me da la impresión de que era como algo habitual, como que ellos tal vez tenían esa costumbre de que sucediera esto y era pues algo repetitivo. Y como para que se hagan una idea del pueblo, dice en Éxodo 12 que habían salido ya más de 600,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces era un montón de gente, un montón de gente. Y pues el tiempo que llevan ahí puede que ya hayan crecido en cantidad. Y de ahí lo que pasaba es que posiblemente todos los días alguien tenía algún problema con otro, o tenían alguna bronca, o tenían alguna pregunta, o tenían algo. Y entre tanta gente pues era muy fácil que pasara algo y pues todo el mundo pues iba a buscar a Moisés. Y en ese momento solo Moisés se encargaba de eso. Ese era pues básicamente el problema principal. Y la Biblia tampoco lo dice, pero pues yo me los imagino, seguro a todos como en fila, ¿verdad? Ahí esperando al turno, ¿verdad? Como en el seguro, agarrando fichita y esperando a que sean atendidos. Pero lo que se dice es que todo el mundo estaba de pie, entonces imagínense qué cansado, ¿verdad? Todo el día de pie y Moisés estaba sentado, pero el resto dice que estaban todos de pie. Y yo lo que me imagino es, digamos que hoy tenía una fila de 100, atendía 20, entonces dice, bueno, ya para mañana tengo 80, pero mañana llegaba y ya habían tal vez 10 más, entonces ya tenía 90, y tal vez hacía otros 20 y al día siguiente, y así iba a pasar y se le iba a sumar y sumar y sumar gente todo el tiempo. Entonces, si él iba a seguir así, de ahí nunca iba a terminar, porque cada vez iba a venir más gente y él no tenía la capacidad de poder hacer varios al mismo tiempo, él tenía que ir de uno en uno. Entonces, vean lo que le dice Jetro a Moisés en el versículo 17 y 18. Éxodo, no está bien lo que estás haciendo, le respondió su suegro, pues te cansas tú y se cansa la gente que te acompaña. La tarea es demasiado para ti, no la puedes desempeñar tú solo. Entonces me llama mucho la atención eso del final, la tarea es demasiado pesada para ti, no la puedes desempeñar tú solo. Y esto nos lleva justamente ya al primer punto, que es reconociendo nuestras limitaciones. Entonces Moisés tenía que aceptar que había una limitación física, digamos, que no le iba a poder permitir completar esta tarea, porque pues eran muchas más personas de las que él podría atender. Y como solo había un juez, que era él, como les decía, tenía que ir de una en una, no había de otra. Entonces él no daba abasto. Entonces él tuvo que decir, la verdad que Jetro pues tiene razón, no voy a poder yo solo y voy a necesitar ayuda. Además de que Moisés posiblemente tenía más tareas, no era solo eso. Y entonces si esta tarea estaba consumiendo todo su tiempo, pues no tenía tiempo, ¿verdad?, de hacer las otras tareas que tenía que hacer. Entonces él dijo, hey, sí, ¿verdad? Jetro tiene razón, no voy a poder con esto solo y voy a hacerle caso. Entonces ahora quiero que nos preguntemos nosotros si será que nosotros reconocemos nuestras limitaciones cuando nos pasa algo así. Aquí pues estamos hablando de una tarea tal vez muy específica, ¿verdad?, que le está pasando a Moisés, pero quiero que cada uno de ustedes piense en su caso personal, ¿verdad? ¿Será que en este momento estoy tal vez enfrentando una tarea que no soy capaz de llevar yo solo? ¿Será que me estoy dando cuenta que tengo un límite? Porque yo creo que todos aquí, de una forma u otra, tenemos alguna especie de rol de liderazgo en algún lado. Puede ser en el trabajo, puede ser aquí en la iglesia, en algún ministerio, en algún grupo o algo así. Puede ser en nuestras familias, ¿verdad? Porque los padres son líderes de su familia, ¿verdad? Obviamente. Entonces también tienen ese rol. O en muchos lugares, en realidad podría ser aplicado a muchos lugares. Pero entonces quiero que ustedes piensen en su caso personal, en ese rol en donde lo están ejerciendo.
Y puede ser que uno no tenga el título oficial, ¿verdad? Como en un trabajo, usted es el jefe de no sé quién, ¿verdad? Entonces tal vez ahí es muy obvio. Pero aunque no lo tengamos ese nombre, ¿verdad? Yo creo que muchas veces lo estamos ejerciendo de manera intrínseca, ¿verdad? Tal vez sin darnos cuenta o sin que nos pongan el título, pero igualmente lo estamos haciendo. Entonces, si usted piensa, no, es que eso a mí no me aplica, porque a nivel de mi trabajo yo no hago nada de eso, o tal vez yo no soy el jefe de nadie, pero yo sí estoy seguro que en nuestra vida cristiana y en nuestra vida personal, esto es algo que definitivamente nos va a servir y que lo podemos aplicar. Y sirve, yo creo, para cualquier cosa que nosotros hagamos en realidad. Entonces tenemos que aprender a reconocer nuestras limitaciones y saber cuándo necesitamos ayuda. Y algo que a mí me parece que hace más fácil esto de reconocer cuándo necesitamos ayuda es el hecho de que Dios nos manda a que no hagamos esto solo, o que no llevemos el peso nosotros solos. Él no lo dice. De hecho está en Mateo 11 del 28 al 30. A leerlo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, que yo les daré descanso. Mira lo que dice. Carguen mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Entonces ahí nos está diciendo que si usted está cansado y agobiado, que vaya a Él y Él le va a dar descanso. Entonces, creo yo que se nos puede hacer más fácil el hecho de que si yo estoy llegando a mi límite y no sé qué hacer, saber que Dios nos dice, venga a mí y yo le voy a dar descanso. No sé, a mí me parece más fácil todavía decir, bueno, sí, la verdad es que necesito ayuda. Y la ayuda está ahí porque Dios dice que Él nos va a dar descanso y que nos va a ayudar. Entonces Jesús nos está invitando a descansar en Él y a compartir nuestras cargas con Él. Y nos promete que nos va a dar descanso, como dice en el versículo 28. Por eso entonces siempre tenemos que dejar nuestras cargas en Él. Y así entonces vamos a recibir el descanso que Él nos promete y la ayuda que también Él nos va a dar. Pero a veces puede que nos pase que tal vez dejamos a Dios como de nuestras actividades diarias. No sé por qué, pero tal vez pensamos que es que este problema en realidad es muy, muy simple, muy insignificante, ¿verdad? Que tal vez a Dios no le importe. Entonces yo no le voy a pedir ayuda porque esto es muy simple, no sé. Lo cual eso es falso, porque cualquier cosa que nosotros hagamos en realidad para Dios es importante y Él nos va a ayudar y no lo va a menospreciar, si es lo que tal vez piensan. Él siempre va a estar dispuesto a ayudarnos. Entonces, lo que sea que nosotros estemos pensando, no hay que dudar de ponerlo en manos de Dios. Y no pensar que es muy simple, o no caer en ese error de decir, no, esto es demasiado simple, a Dios no le importa. Vean lo que dice Mateo 26:30, que este es justamente el sermón del monte y Jesús hablando. Dice, si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Entonces, ahí Jesús lo que está diciendo es que si Dios se preocupa por unas flores y las hace bonitas y las hace de colores, ¿verdad? Y que todo el mundo dice, ay, qué bonitas las flores, ¿verdad? Si Él se preocupa por eso, que tal vez hoy está ahí y ya mañana se murió y ya no está, ¿verdad? ¿Cuánto más no se va a preocupar Él por nosotros? Que nosotros somos muchísimo más importantes para Él. Entonces, no creamos que no somos importantes o que nuestros problemas o dificultades o lo que sea no es importante para Dios. Eso es lo primero. Y el otro caso puede ser que creamos que no lo necesitamos. No, pues es que esto yo me la juego, no hace falta, no necesito a Dios para esto, yo soy muy pro, ¿verdad? Yo me la juego solo y no lo necesito. Y eso pues yo creo que puede ser, bueno, puede ser, no es orgullo de que yo puedo solo y de que no lo necesito. Pero en realidad
la sabiduría está en reconocer que tengo la necesidad o que yo ocupo ayuda. Entonces, no hay que caer en ninguno de esos dos extremos porque ambos están mal. Muchas veces puede ser que esa ayuda que nosotros necesitamos venga de otra persona. Dios puede usar a otra persona, cualquiera, para que nos ayude, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a darle ese espacio o a aceptarlo o a facilitarle eso. Porque si vemos a Moisés, él en todo lo que había pasado ya había visto milagros, Dios había estado con él, ¿verdad? Había abierto el mar, había caído maná, él golpeó la piedra y salió agua, ¿verdad? Él había hecho un montón de cosas. Pero en este momento algo que tal vez parecía muy simple, no lo estaba logrando, porque no podía dar abasto. En este caso lo que él necesitaba no era algo así como un milagro de ese tipo, sino simplemente personas que lo ayudaran, que podría parecer algo más simple, ¿verdad? Personas que lo ayudaran a dividir la carga para que lo pudieran llevar entre todos. Entonces, a veces Dios nos puede ayudar haciendo un milagro maravilloso que nosotros no nos imaginamos, o a veces simplemente puede ponernos a una persona que nos ayude, o un grupo de personas que nos ayude. Y al final, pues usted lo que ocupa es resolver la tarea o resolver el problema. Y Dios pues lo hace de muchísimas formas, y una forma es esa también. Entonces no podemos creernos tal vez que nunca vamos a necesitar ayuda, o no darnos cuenta cuando ya llegamos al límite, digamos así. No podemos quedarnos ahí y no pedir ayuda, tal vez como me pasaba a mí, que era por no molestar, porque me sentía mal de molestando a las personas para pedirles ayuda o para que me ayudaran con algo. O puede ser, ¿verdad?, el orgullo. No, yo puedo solo, no voy a pedirle ayuda a nadie, porque si no, entonces tal vez me van a ver débil. O si yo quiero decir, no, es que yo soy el jefe, y entonces si ven que yo ocupo ayuda, luego van a creer que tal vez no soy tan bueno, o me van a perder el respeto, lo que sea. Que eso puede pasar. O la otra es tal vez que uno no quiera perder el control. No, es que yo no quiero que nadie me ayude porque yo ocupo tener esto controlado, y si ya alguien me ayuda, entonces ya yo no lo puedo controlar, y ya yo no sé qué va a hacer esa persona, y después lo hace como a mí no me gusta, y entonces va a ser un problema, ¿verdad? Entonces es algo que tenemos que aprender a manejar y superarlo, saber que tenemos esa limitación y enfrentar ese problema. Porque vean lo que dice Proverbios 11:14. Proverbios 11:14 dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces a veces podemos pensar que la perspectiva que yo tengo de esta situación es la única. Y no solo la única, sino que es la correcta. Lo que yo creo para este caso es la única forma y es lo correcto. No hay otra, ¿verdad? Pero cuando reconocemos que tenemos un límite y pedimos ayuda, podemos recibir un consejo de una persona que puede agregar una nueva perspectiva a este problema o esta tarea, y que resulta que era mejor de lo que yo había pensado, ¿verdad? Tal vez yo digo, no hay otra forma de hacerlo, esta es la única. Y llega alguien y me dice, no, pero ¿y si hacemos esto? Y yo digo, qué buena idea, no se me había ocurrido. En el trabajo nos pasó también otra cosa, que nos pusieron a una persona como consultor. Entonces era una persona súper experimentada y sabía un montón y buenísimo y todo, pero era muy bueno en otra área, no específicamente en lo que nosotros hacíamos. Entonces yo decía, ¿qué tanto me podrá ayudar esta persona si en realidad no sabe como lo que yo hago diariamente? Y tal vez sí podía sonar como un poco orgulloso, te tengo que admitir, pero yo decía, ¿qué me va a enseñar o qué me puede decir? Yo hago esto todos los días, ¿verdad? Y esta persona llegó con una mentalidad de preguntarnos, ¿y cómo hacen esto? Así. ¿Y por qué? Porque así lo hacemos siempre, así siempre lo hemos hecho. Yo desde que estoy aquí así se hace. ¿Y por qué? Porque así se hace.
¿verdad? Entonces yo me ponía a pensar, bueno, ¿por qué lo hacemos así? ¿Habrá otra forma mejor de hacerlo? Y entonces, solo con esa simple pregunta, ya empezamos a encontrar cosas que hacíamos diariamente que yo decía, de ella, así es como se hace y punto. Y él nos ayudó como a entender que podríamos mejorar y agarramos muchos procesos que hacíamos diariamente y los mejoramos. Y yo dije, bueno, ahí, ¿verdad? Tome, por creerse que no se podía, ¿verdad? Me demostraron que sí. Y entonces, y es que es muy raro porque usted dice, ya yo pensé, ya yo le di mente, no hay otra forma. Y llega alguien que tiene una mentalidad totalmente diferente y usted dice, mira, es que eso no se me hubiera ocurrido jamás. Entonces es algo muy vacilón. Y que permitimos que suceda solo cuando alguien entra, nos viene a ayudar o le damos la oportunidad de que participe, de que opine o de que diga. Si no, pues nos quedaremos con la mentalidad que tenemos nosotros y listo. Entonces, tener diferentes perspectivas de una misma situación o un mismo problema es algo que realmente puede ayudar y es muy útil cuando permitimos a los demás ayudarnos. Uno podría estar muy cerrado en sus ideas, pero un consejo sabio podría resultar muy útil, como le pasó a Moisés. Y pues este consejo puede ayudarnos a superar una limitación o un problema que tenemos o una situación que estamos enfrentando. Y como les decía con Moisés, él tenía este problema, claramente no lo iba a poder hacer solo, él posiblemente no se le había ocurrido otra forma de hacerlo, o creía que esa era la mejor forma, y viene él, su suegro, y le dice, no, es que usted ocupa hacer algo, porque esto aquí no está funcionando. Y entonces le da un consejo maravilloso, creo yo, que le iba a permitir poder avanzar mucho mejor, mucho más rápido con esta tarea que él tenía. Y no solo eso, sino también quitarse un poco de carga de encima, poder descansar también y hacer otras tareas que posiblemente tenía muchas otras cosas que hacer. No sé, pero bueno, posiblemente tenía muchas otras cosas que hacer. Limpiar su tienda o algo, no sé, ¿verdad? Pero el hecho es que si él podía distribuir la carga, tenía chance de hacer más cosas. Y entonces esto es justamente el punto número 2, que es escuchando consejos sabios, que es lo que hizo Moisés cuando Jetro, su suegro, le dio el mensaje o el consejo. Entonces, vamos otra vez a Éxodo al 18, del 17 al 19. Le dice, no está bien lo que estás haciendo, le respondió su suegro, pues te cansas tú y se cansa la gente que te acompaña. La tarea es demasiado pesada para ti, no la puedes desempeñar solo. Oye bien el consejo que voy a darte y que Dios esté contigo. Tú debes presentar al pueblo ante Dios y presentarle los problemas que ellos tienen. Entonces, Jetro en realidad tenía una perspectiva muy diferente de cómo atacar este problema a como la tenía Moisés. Y probablemente Moisés no lo había pensado o creía que la forma de él pues era la mejor. Y es que Dios, estoy convencido de que nos puede dar sabiduría si nosotros se la pedimos. Pero muchas veces también la sabiduría puede llegar a través de otras personas, de sus experiencias, de lo que han pasado, de los años y los daños, como dice don Álvaro. Entonces, Dios puede ya haber compartido sabiduría con alguien y ese alguien ahora puede venir y compartirla conmigo. Como les decía, yo puedo, o nosotros todos podemos pedirle sabiduría a Dios y Él nos la va a dar. Eso está en Santiago 1:5, que dice que si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues nos da a todos generosamente y sin menospreciar a nadie. Entonces Dios nos puede dar sabiduría, eso está, yo creo que es claro, y ahí lo vemos y podemos pedirlo todas las veces que lo necesitemos. Y sí, Dios podría traer a nosotros pensamientos, ¿verdad? Que tal vez nos ayuden a resolver un problema o que nos ayude tal vez a tomar una decisión.
Pero veamos también lo que dice Proverbios 19:20. Escucha el consejo, acepta la corrección y llegarás a ser sabio. Está muy bonito porque va como el paso a paso. Escucha el consejo, acepta la corrección y llegarás a ser sabio. Entonces no es solo pedir sabiduría y que entonces ya mi mente se llenó de pensamientos sabios, ¿verdad? Y entonces yo digo, no, es que yo no escucho consejos de nadie porque Dios es mi consejero y ya. No, no es así. Porque el proverbio, vean lo que dice, que si usted escucha un consejo, acepta la corrección, entonces va a llegar a ser sabio. Entonces podemos ver que la sabiduría puede venir de alguien más que le da a usted un consejo. Aunque probablemente no es la forma que nos hubiéramos imaginado o que nos esperábamos de obtener sabiduría, digamos, ni la más bonita porque implica humildad. Si yo estoy equivocado y me da un consejo, yo tengo que aceptar que me equivoqué, como dice el proverbio, aceptar la corrección y entonces así es como yo voy a llegar a ser sabio. Entonces, el ser sabio también a veces requiere un poco de humildad para aceptar que yo me equivoqué o que mi idea no era la mejor, ¿verdad? O que yo soy el que manda y se hace lo que yo digo. No, hay que también aceptar cuando uno se equivoca. Entonces, a veces nos toca decir, Daisy, la verdad es que tiene razón esta persona. Yo estaba equivocado y en realidad es mejor hacerlo de esta otra forma, como hizo Moisés. Porque Moisés pudo haber dicho, este sí es sapo, que viene aquí a darme consejos que yo no le estoy pidiendo, ¿verdad? Y pudo haberle no hecho caso, le hubiera dicho, sí, vaya, está bien, gracias, ¿verdad? Y ya, y no hacerle caso. Y seguro ahí todavía estaría esperando que se le acabe la fila, porque no hubiera podido completar nunca la tarea. Entonces, tenemos que tener a veces esa humildad para decir, no, tiene razón. Pero por dicha Moisés hizo caso y vio que él tenía razón su suegro y que su forma era mucho mejor. Entonces nosotros tenemos también que de vez en cuando hacer esto mismo y aceptar de que tal vez nos equivocamos. Y pues ser humildes y decir, sí, me equivoqué y voy a arreglarlo, voy a hacer a partir de ahora voy a hacerlo diferente. Incluso, tal vez si usted es el jefe de alguien o algo así, y alguien que es, digamos, de los que usted es jefe, le dice, es que yo creo que es mejor hacerlo así. Tal vez uno cree que pierde como la autoridad o algo así, pero no, yo creo que si usted lo hace, demuestra humildad. Y si es algo que está bien, que él tiene razón, pues eso va a arreglar tal vez algún problema, una situación, una forma de trabajar. Y si es en la vida personal de uno, pues con mucha más razón, ¿verdad? Algún familiar, algún amigo le diga algo y usted dice, no, sí, tiene razón, ¿verdad? Al final, pues todo es en pro de ser mejor, de crecer, de aprender y de hacer las cosas bien. Entonces tenemos que aprender a tener como esta confianza con las personas que nos rodeamos de decirle, verás que yo creo que tal vez podría hacer algo esto diferente, ¿verdad? Ya sea que tal vez usted es el jefe o no, o si es en su familia, si usted es el papá o el hijo, los dos tienen perspectivas diferentes y los dos pueden tener razón. Entonces hay que aprender como a tener esa comunicación con la gente. Y en el caso mío, las historias que le conté al principio, tal vez no recibí un consejo, fue más como una queja o un reclamo, pero igualmente me hizo abrir los ojos de lo que yo estaba haciendo mal y entender el problema. Y que yo no estaba administrando bien las tareas y que más bien estaba sobrecargándome sin razón. Y créanme que aprendí la lección y no lo voy a volver a hacer para cuando me toque otra vez. Pero entonces lo que tenemos que hacer con los consejos es escucharlos, ¿está bien? Darles mente, pensarlos, tratar de entender la perspectiva de la persona que me lo está dando para poder comprenderlo mejor. Y lo más importante, preguntarle a Dios, decirle, ¿usted qué opina, Dios? ¿Será que este es un buen consejo o será que no? ¿Será que sí lo hago o será que no?
¿Verdad? ¿Será que es valioso o no? Porque la forma en la que nosotros deberíamos medir un consejo que alguien nos da, si está bien o no, o si es bueno o no, es si eso se alinea pues a la voluntad de Dios, que eso es lo más importante. Que no sea una simple opinión ahí de una persona, sino de buscar que realmente ese consejo tenga sentido con lo que yo sé o con lo que Dios me enseña, con lo que Él nos ha dicho. Y hay que ser bien cuidadosos con eso a veces. Que el consejo no sea tal vez solo lo que yo quiero escuchar para quedar feliz. Así, voy a buscar a ese amigo que me va a decir lo que yo sé que quiero para ya entonces quedar contento de que esa era la mejor decisión. No, ¿verdad? Tenemos que pensar si esto está en contra de lo que dice la Biblia o no. Esa debería ser nuestra regla, nuestra forma de medirlo. Y vean lo que dice el Salmo 1, del 1 al 2. Dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores, sino que en la ley del Señor se deleita día y noche, medita en ella. Entonces, hay consejos de todo tipo. Y pues a nosotros que los recibimos, es al que nos toca medirlo de acuerdo a lo que Dios nos enseña. Y puede ser que un consejo no sea con mala intención. En realidad podría tener una buena intención, pero no necesariamente estar alineado a lo que Dios me enseña o a su voluntad. Entonces, el consejo podría ser o parecer bueno, podría parecer una buena idea, ¿verdad? Humanamente digo así, tiene lógica. Podría tener una buena intención de mejorar algo, de ayudar a alguien, pero no necesariamente estar alineado a lo que Dios quiere. Porque vean el caso de Moisés. Jetro pudo haberle dicho: Moisés, vea, madre, la verdad que usted se ve muy cansado ya. Esa tarea yo la veo complicada. Mejor no la haga, déjelo así. Que ellos resuelvan sus problemas ahí, a ver cómo les va. Que ellos se arreglen. Pero ese consejo puede ir con buena intención para que Moisés esté más tranquilo, pero no iba alineado a la voluntad de Dios, porque Dios quería que Moisés fuera el responsable del pueblo, que fuera su líder, que los ayudara, que los guiara. Y si él dejaba de hacerlo, probablemente se hubiera hecho un desmadre en el pueblo, ¿verdad? También Jetro le pudo haber dicho: ¿por qué mejor no deja de hacerlo usted para que no se canse tanto? Y le da la responsabilidad a Josué. Josué está más joven, se ve buena gente, tiene energía, ¿verdad? Déselo y que él lo siga, ya usted se olvida de eso y que alguien más lo haga. Y como le digo, esto también es una buena idea, ¿verdad? Parece que está bien, tiene una muy buena intención para que Moisés pudiera estar tranquilo y pudiera hacer sus otras tareas, pero tampoco estaba alineado a la voluntad de Dios. Porque Jetro de hecho tenía muy claro cuál era la voluntad de Dios, que está en el versículo en Éxodo 18 del 19 al 20. Que dice: oye bien el consejo que voy a darte y que Dios esté contigo. Tú debes representar al pueblo ante Dios y presentar los problemas que ellos tienen. A ellos les debes instruir en las leyes y en las enseñanzas de Dios, darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir. Entonces Jetro sabía que Moisés no podía simplemente dejar su responsabilidad botada o dársela a otra persona por completo y él olvidarse de eso, porque él tenía la responsabilidad de representar al pueblo. Él tenía que ayudarlos y guiarlos, como dice ahí en el versículo. Y el consejo que le da es para que él continúe haciendo la voluntad de Dios, pero de una forma más inteligente, utilizando mejor el tiempo, su energía, para no desgastarse.
Porque nos puede pasar que nosotros tal vez nos estamos desgastando tratando de seguir la voluntad de Dios, pero puede ser que no lo estemos tal vez haciendo de la forma correcta. Y obviamente está bueno tomar un descanso de vez en cuando, ¿verdad? Para recobrar fuerzas. Todos lo necesitamos. Pero no dejar botado lo que Dios nos mandó a hacer. Tampoco es bueno que yo le dé mi responsabilidad, una que Dios me dio a mí, y que yo se la dé a otra persona, ¿verdad? Y decir, ya yo me cansé, va a ver usted qué hace con eso. Lo que realmente deberíamos hacer es buscar una forma de seguir la voluntad de Dios, pero mejor, más inteligente, que no sea desgastante, que se disfrute, que se comparta. A menos, claro, ¿verdad? Que sea tal vez nada de uno y que uno es el que está ahí creyendo que es la voluntad de Dios y tal vez no es. Y entonces nos estamos desgastando por algo que realmente no es la voluntad de Dios, entonces de ahí tal vez es peor. Y puede ser simplemente es algo que yo quiero y entonces se me metió en la cabeza que lo voy a hacer y entonces lo estoy haciendo y me estoy desgastando solo porque yo quiero. Entonces en ese caso sí, yo creo que está bien detenerse y decir, bueno, Señor, parece que esta no es tu voluntad y no lo había entendido, no me había dado cuenta. Y ahí yo puedo decir, no, entonces no voy a hacer esto más porque no es la voluntad de Dios, o se lo voy a asignar o se lo voy a pasar a alguien más, porque la voluntad de Dios es que esta persona lo continúe, no que lo haga yo. Yo era el que estaba metido en que era yo, pero no era yo, ¿verdad? Entonces en ese caso, pues obviamente sí está bien que nosotros le demos la responsabilidad a alguien más. Pero hay cosas que yo creo que no es negociable que yo le dé la responsabilidad a alguien más. Por ejemplo, yo creo que uno no debería darle la responsabilidad a alguien más de mi familia. Yo no debería depositarle la responsabilidad a alguien más de que se encargue de mis hijos, por ejemplo. Que yo diga, bueno, ahí, no sé, tome ahí, usted los educa y yo nada más le traigo plata para que les dé comida o lo que sea. Que es algo que tal vez pasaba mucho antes o que uno escuchaba, ¿verdad? Decía, es que yo soy el hombre de la casa, entonces yo traigo la provisión y entonces mi esposa va y les enseña lo que les tiene que enseñar y yo no me preocupo por eso. Y aunque suene feo, yo creo que eso es una forma de usted quitarse la responsabilidad de algo que tal vez tiene que hacer y la está depositando en otra persona, que yo creo que no es correcto. O usted dice, no, ahí en la escuela, ahí ellos lo educan, en el colegio. O en la iglesia, ahí tienen buenos maestros y ellos les enseñan, yo no tengo que preocuparme por eso. O los abuelos también, dice, no, los abuelos. Yo siempre vacilo con mis papás y mis suegros, que yo digo que si ya me educaron a mí bien, de que pueden educar también a mi hijo bien, ¿verdad? Dice, ya lo hicieron, ¿cómo no lo van a hacer otra vez? Entonces ya hicimos un trato, los van a tener mis suegros una semana, mis papás la otra semana y ahí lo van cambiando. Pero no, deberíamos, ¿verdad? Es una responsabilidad mía y de Fran, y nosotros como pareja tenemos que ponernos de acuerdo y encargarnos los dos de hacerlo juntos. Y no se trata de sobrecargar a una persona a otra o yo quitarme toda la responsabilidad y usted vaya a ver qué hace, ¿verdad? Es algo que tenemos que hacer entre los dos. Y si tal vez es una persona un papá o una mamá soltera, obviamente que necesita ayuda y está bien que usted pida ayuda, pero no podemos quitarnos esa responsabilidad. Porque yo creo que es algo que Dios nos dio, ¿verdad? Si es su familia, usted tiene que ser responsable por ella. Lo que tiene que hacer es buscar la forma de no hacerlo desgastándose, ¿verdad? Sino hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la otra cosa que yo creo que no es negociable, que podemos dejar en manos de otra persona, es la responsabilidad de mi relación con Dios. Tal vez usted dice, ¿cómo yo dejo mi relación con Dios en manos de otras personas? Suena como raro. Pero yo creo que si mi relación de Dios se basa en lo que otras personas me dicen o me enseñan, entonces yo estoy dejando mi relación con Dios en manos de alguien más. Si lo que yo aprendo o sé es simplemente lo que alguien más me dice o me enseña,
Entonces, realmente yo no soy el que conoce a Dios, digamos. Y obviamente está bien, ¿verdad? Todos tenemos que aprender y está bien que uno busque, que lea, que escuche charlas o lo que sea. Pero yo al final tengo también la responsabilidad de irlo a buscar yo. Si yo escucho una charla, ustedes me están escuchando a mí y está bien que ustedes digan, ¿será que es cierto lo que está diciendo? Voy a ir a buscarlo a ver en la Biblia, a ver si eso está ahí, ¿verdad? Y que uno mismo empiece a aprender por su cuenta. Que no sea simplemente, ¿verdad? Ronald viene y dice aquí cualquier cosa y todo el mundo dice, sí, eso es la verdad. Y ya. Pero no es así. Nosotros deberíamos sacar el tiempo para asegurarnos de que lo que estamos escuchando está bien, que es correcto. Y entonces esa es mi responsabilidad de mi relación con Dios. Yo buscarlo a Él, hablar con Él, preguntarle, ¿verdad? Conocerlo, orar, leer la Biblia, todo eso. Porque, por ejemplo, a mí me encantaría ir al espacio, ¿verdad? Me parece chivísimo. Y entonces yo podría leer libros sobre eso, yo podría ver videos, ¿verdad? Podría ver historias, hasta podría sentarme a hablar con Franklin Chan y él me puede contar de cómo se siente y de lo que es y que cuando despega, ¿verdad? Él me puede contar todo. Y entonces yo vengo y les digo, uy, vieras que es que me dijeron que el espacio hace frío. Y me dijeron que cuando usted está ahí con gravedad cero se siente como muy raro, como que uno se marea. Y me dijeron esto y me dijeron, ¿verdad? Y al final todo lo que yo sé es de lo que me dijeron. Pero hasta que yo no vaya y lo viva yo mismo, realmente no lo voy a conocer, realmente no va a ser cierto. Yo tengo que ir a ver si es cierto, que lo que dicen es verdad. Si no, entonces es lo que a mí me contaron, ¿verdad? Entonces, por eso digo que yo no puedo dejar la responsabilidad de mi relación con Dios a alguien más, a que alguien me enseñe y yo nada más escucho y ya. Tengo yo que poner de mi parte e ir a buscar. Entonces, nos puede pasar esto y ojalá que no. Por eso los insto a que pongamos de nuestra parte para que tengamos nuestra relación con Dios y la hagamos crecer. Entonces, si nosotros sabemos que tenemos la responsabilidad de algo, no podemos simplemente, ¿verdad?, lavarnos las manos y dejarlo ahí. Tenemos que hacer algo, ¿verdad? Pero lo tenemos que hacer de una forma inteligente o de una mejor forma para no desgastarse. Y para poder hacer esto, lo que nos toca hacer a veces es aprender a delegar las tareas, pero de una manera sabia, que es justamente lo que nos habla el punto 3, que se llama delegando para crecer. Y vamos a volver otra vez a Éxodo 18, 21 y 22. Dice: elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios, que amen la verdad y aborrezcan las ganancias mal habidas. Nómbralos como oficiales sobre 1000, 100, 50 y 10 personas. Serán ellos los que sirvan como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos, y los difíciles te los traerán a ti. Eso te aligerará la carga, porque te van a ayudar a llevarla. Entonces el consejo que da Jetro a Moisés no era deje todo botado, ¿verdad? Sino es vaya y busque ayuda. Eso es lo que usted necesita, simplemente. Busque personas en las que usted pueda confiar y que le puedan ayudar para que usted pueda distribuir la carga mejor y que sea más liviana para todos, porque eso es lo bonito. Entre más la carga se divide mejor y es más liviana para todos. Como les decía antes, a veces podemos pensar que no, si yo le delego las tareas a alguien, entonces ya yo perdí el control de eso. Y a mí eso me ha pasado muchas veces. Pero en realidad no es así. Eso es lo que tenemos que entender, que cuando yo le delego la tarea a alguien, no estoy perdiendo el control, sino que yo estoy fortaleciendo a esa persona o a mi equipo para permitirles que crezcan. Porque la única forma de hacer que las personas crezcan es dándole la oportunidad de que crezcan. ¿Y cómo puedo hacer yo eso?
Bueno, y dándoles un poquito de responsabilidad, tal vez no mucha, depende de cada persona, ¿verdad? Pero la idea es que poco a poco usted los vaya haciendo crecer para que a largo plazo ya puedan tener la capacidad de tal vez manejar tareas más grandes o tener más responsabilidad. Y eventualmente esa persona pueda sustituir a la persona, digamos, que está líder, o el jefe, o en su equipo, o en el ministerio, ¿verdad? Cualquiera. Porque las personas no somos eternas, ¿verdad? En algún momento vamos a cambiar, van a ser personas diferentes y los roles van a ir cambiando. Es la forma natural en cómo funciona. Y entonces el objetivo final de todo liderazgo, ¿verdad? En todos los aspectos y ámbitos que hemos hablado, debería ser darle la capacidad y darle las herramientas a las personas para que eventualmente alguien pueda sustituir a esa persona que está de líder, ¿verdad? Y ese le enseña a los que están de lado para que otro luego pueda sustituir y así pues el ciclo vaya pues dando vueltas. Y esto fue justamente lo que Jesús hizo cuando Él vino aquí a la tierra. Él vino, le enseñó a sus discípulos para que luego ellos pudieran seguir sus pasos y estos le enseñaran a otros más y estos otros a otros y estos a otros y a otros y a otros para que el reino se multiplicara. Porque si ejercemos un liderazgo sabio, entonces esto va a permitir que la gente crezca y también que se multiplique. Vean lo que dice Mateo 28 del 19 al 20, que esto es lo que conocemos como la Gran Comisión. Es Jesús que dice: por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Entonces, Jesús es el mejor ejemplo de esto. Y Él sabía que esta era la mejor forma de esparcir la palabra de Dios. Y tanto así que vemos luego en 2 Timoteo 2:2, que habla algo similar, dice: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Entonces la idea era que uno le enseñaran a otros y que estos a otros y que fueran pasando. Y gracias a todo esto es que nosotros estamos aquí hoy. Entonces yo creo que podemos ver en carne propia que esta estrategia que hizo Jesús pues funcionó. Y el hecho de que se deleguen las tareas a otras personas es la mejor forma de que puedan crecer y de que se multiplique. Y así fue como el reino se multiplicó. Y entonces esto nos aplica, creo yo, para todo, para nuestra familia, para nuestro trabajo, aquí en la iglesia, en los ministerios en los que estemos o grupos, en todo. Y por eso les recomiendo que lo pongamos en práctica. Pero hay un detalle curioso que a mí me llamó la atención en el consejo que le da Jetro a Moisés en el versículo 21, que le dice: elige tú mismo entre el pueblo personas capaces y temerosas de Dios, que amen la verdad y aborrezcan las ganancias mal habidas. Entonces, lo que Jetro le está diciendo a Moisés es que no era cualquier persona a la que él podía escoger. Eran personas que tenían que tener ciertas capacidades y características que eran muy importantes. Dice que tenían que ser capaces y temerosos de Dios. Bueno, capaces porque tenían que poder dar consejos. Entonces tenían que tener esa capacidad, ¿verdad? Y de aplicar la ley. Y tenían que ser temerosos de Dios porque tenían que conocer a Dios y aplicar lo que Él enseñaba, ¿verdad? Eso obviamente era muy importante. Dice también que amen la verdad y aborrezcan las ganancias mal habidas, que obviamente era súper importante porque si usted escogía a una persona ahí que fuera medio platero, entonces él decía: bueno, si usted me da alguito yo lo favorezco a usted, ¿verdad? Y si eso empezaba a pasar, se iba a hacer un desorden, ¿verdad? Iba a salirse totalmente de control. Y si vemos en el versículo de Timoteo también,
dice, encomiéndaselo a creyentes dignos de confianza. Entonces, tampoco esto podía ser, dárselo a cualquiera, tenía que ser a personas dignas de confianza, dice Pablo. Y en la Biblia podemos ver muchos ejemplos, de hecho, que habla de cosas similares, que dice, escoja a las personas, pero que sean sabias, que amen a Dios, que conozcan su palabra. Porque si vamos a buscar a personas que nos van a ayudar, y tenemos que buscar a personas en las que podamos confiar y que tengan la capacidad de hacerlo. Y para cada caso, dependiendo en el que estemos, vamos a tal vez necesitar una lista de cualidades o de habilidades que las personas tienen que tener para que nosotros pues podamos delegarle la responsabilidad y para que nos puedan ayudar. Si estamos hablando de la iglesia, en los ministerios, en los grupos, pues tenemos que buscar gente que además de tener ganas y buenas intenciones, también tienen que tener cierto conocimiento, tienen que haber ya aprendido, ¿verdad? Que hayan llevado a los discipulados, por ejemplo, cosas así, que tengan ya cierta madurez espiritual y, como dice Pablo, que sean creyentes de confianza. Si estamos pensando tal vez en un negocio propio o en nuestro trabajo o proyecto personal, vamos a necesitar personas que tengan algún conocimiento del área en la que estamos trabajando. Entonces, dependiendo del contexto, vamos a tal vez tener una lista de características diferentes, pero posiblemente siempre va a existir algo, ¿verdad? Alguna cosa que ocupamos que las personas sepan para que nos puedan ayudar. Y si tal vez usted dice, no, es que mi trabajo yo no soy el que contrata ni el que busca a las personas, ¿verdad? Entonces, no, usted dice, no, y entre los que hay tal vez no tengo mucha opción, pero entonces hay que aprender a sacar el jugo, digamos, a las personas que tenemos y ayudarlos a que ellos puedan ir creciendo y aprendiendo y que puedan ir tal vez cumpliendo con esas características que se necesitan, ¿verdad? Y a partir de ahí, darles la oportunidad que se vayan desarrollando. Si es en el caso de nuestra familia, bueno, no podemos escogerlos, ¿verdad? Pero ahí tenemos la responsabilidad de ayudarlos a crecer, a aprender, ¿verdad? El ejemplo que nosotros les damos y todas las cosas que les enseñamos para que ellos puedan ir desarrollando esas capacidades. Y por el otro lado de la moneda tenemos, tal vez si nosotros no somos la persona que está liderando, pero somos esa posible opción para que podamos ayudar. Y yo no sé usted, pero a mí me gustaría que digan que somos de los que son dignos de confianza y que somos capaces y temerosos de Dios. Y no para decir, uy, es que ahora sí voy a ser líder porque ya cumplí los requisitos, ¿verdad? Ni para figurar o para llamar la atención, sino es el hecho de aportar para distribuir la carga y que podamos ser exitosos juntos. Así que entonces preguntémonos, ¿será que yo soy uno de esos? ¿Será que yo estoy tal vez poniendo de mi parte para poder cumplir tal vez con las capacidades que Dios está esperando de mí para que yo pueda ayudar más todavía? Y si usted dice, bueno, me falta, ¿no? Está bien, para eso estamos aquí, todos estamos aprendiendo, ¿verdad? Pero la idea es siempre seguir buscando la forma de que podamos aprender y que podamos crecer, siempre con el objetivo de aportar, de ayudar y que podamos distribuirnos la carga entre todos. Entonces, no sé ustedes, pero a mí me gustaría ser de los que tal vez no hacen solo lo mínimo, sino que siempre buscamos un poquito más y así aportar más, ya sea en cualquiera de los casos, en cualquiera de los grupos, en donde sea. Y eso nos va a permitir que la carga sea más ligera para todos y que podamos abarcar también más terreno. Y algo muy importante que creo yo que podemos evitar si hacemos esto es tal vez que la persona que está liderando que no se sobrecargue o que no se sature, porque conozco ejemplos tal vez de personas o pastores o líderes o así, de que se cierran tanto en poder ayudar a la gente que tal vez no pueden delegar esas actividades o no tienen a personas que puedan ayudarlos y entonces tal vez se sobrecargan y se cansan y puede que eso los haga tal vez perder su relación con Dios, lo cual yo creo que sería muy triste, que tal vez en su corazón están tan interesados en ayudar a los demás que luego no se ven a sí mismos para ayudarse, ¿verdad? Entonces por eso tenemos que estar todos para poder ayudarnos entre todos y que ese tipo de cosas no pasen. Y ya el último ejemplo que les voy a dar
para ir terminando, es en Hechos 6, del 1 al 4, que dice: en aquellos días, al aumentar el número de discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla hebrea, que sus vidas eran desatendidas en la distribución diaria de alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y le dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir mesas. Hermanos, escojan entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros dedicaremos de lleno la oración al ministerio de la palabra. Entonces aquí vemos algo similar, ¿verdad? Ellos tenían la responsabilidad de compartir la palabra, de orar por las personas y todo esto, y estaban, más allá de que lo que fuera era dar comida o servir o lo que sea, ¿verdad? Sin menospreciar la tarea, pero esa tarea les estaba quitando tiempo de tal vez la tarea que ellos tenían como principal. Y entonces dijeron: vamos y busquemos a gente. Y igual, ¿verdad? Dijeron que sean sabios, temerosos de Dios, todas las características que vimos antes, para que ellos pudieran dedicarse a la tarea principal que ellos tenían. Y si hay personas que vienen y ayudan, entonces estas se van a hacer otra tarea, y entonces ya están cubriendo 2 áreas al mismo tiempo. Y luego si viene otro, ya pueden cubrir 3 áreas al mismo tiempo, y así es como se va multiplicando. Entonces lo que quiero que nos podamos llevar hoy es a poder aplicar estas cosas, que como les decía, esto funciona en todas las áreas de nuestra vida, y es un modelo que lo podemos aplicar en todo, que no solo va a evitar que nos desgastemos, sino también vamos a permitir que otras personas participen. Y lo más importante es que participen en la misión que Dios nos designó a todos, ¿verdad? Que es expandir su reino y hacer lo que crezca. Entonces no se trata tampoco de resaltar o de jugar de vivo o decir: es que yo soy muy pro, sino más bien de que aportemos entre todos para que la carga sea más ligera. Dice Eclesiastés 4:9: mejor son 2 que 1, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Les voy a pedirles que se pongan de pie, por favor. Y voy a pedirle que, si usted tal vez se sintió identificado con algo de lo que estuvimos hablando, que no tenga vergüenza y que pase adelante para que oren por usted. Si usted se siente cargado con alguna situación en su vida, con algún problema, y usted siente que lo ha estado llevando solo, entonces le voy a pedir que pase adelante y que venga y lo ponga en las manos de Dios. Como vimos antes, que dice Mateo: vengan los que están cansados y yo les daré descanso. Entonces, cualquiera que sea la situación o la razón por la que usted se sienta cansado, voy a pedirle que pase adelante, que venga y se lo deposite a Dios en sus manos, y Él le va a ayudar y le va a dar descanso. Y si usted tal vez siente que le cuesta mucho dejar las cosas en las manos de Dios, o que le es difícil tal vez delegar o entregar cosas, también le voy a pedir que pase adelante y aprendamos a decirle: Dios, yo ya con esto no puedo, este es mi límite y necesito que usted me ayude. Aquí te entrego este problema, esta situación o lo que sea, para que me ayudes, me des descanso, y ahora sí, que la sigamos entre los dos, porque solo nosotros lastimosamente no lo vamos a poder hacer. Y también me gustaría, si hay tal vez alguna persona que es líder aquí en la iglesia, algún ministerio o algún grupo, y que se siente cansado, se siente tal vez sobrecargado, o que está invirtiendo su tiempo y no está pudiendo ver los frutos de lo que hace, y también le voy a pedir que pase adelante.
para que pueda orar por usted. Está bien sentirse cansado, está bien necesitar respirar un poco, ¿verdad? Entonces no se sientan mal. Y le va a pedir que pase también para que oren por usted. Y si alguno de nosotros tal vez siente como que, no, es que esto no es para mí, porque yo no puedo ser líder, o porque yo no influyo, o porque yo no soy valioso, no soy importante, también le voy a pedir que pase adelante, porque eso es mentira. Todos aquí, yo creo que tenemos la capacidad, y si Dios nos respalda, que es lo más importante, vamos a poder sobrellevar cualquier situación. Entonces, les voy a pedir también que pasen, si ese es su caso, para que ese pensamiento equivocado se vaya y se desaparezca por completo. Y voy a orar para terminar. Señor, gracias por esta noche, porque estuviste aquí con nosotros. Te pido que nos ayudes a siempre ser honestos con nosotros mismos, de saber cuándo llegamos a nuestro límite, de saber cuándo necesitamos ayuda. Que nos ayudes a siempre poder poner todas nuestras cargas en tus manos y que podamos confiar en que tú vas a darnos descanso. Quiero pedirte que nos des siempre la capacidad para poder buscar ayuda, que aprendamos a delegar las actividades que hagamos y que esto permita que muchas personas puedan crecer, que puedan aprender. Quiero que nos ayude siempre a estar pendientes de las personas que nos rodean, que nos ayudes a identificar si alguien tal vez está cansado, sobrecargado, que nos des tal vez como la capacidad de poder encontrar a esas personas y darles nuestra ayuda también, para que no se sientan solos, para que entiendan que somos una comunidad y que pues aquí estamos para ayudarnos a todos. Toma control de todo esta noche y que podamos llegar bien a nuestras casas. En el nombre de Jesús, amén.